Saludos, estimados amigos. Vamos a continuar en el curso de estadística en la unidad de análisis de varianza. En la sesión anterior habíamos revisado el procedimiento de análisis de varianza y cómo determinar si había alguna diferencia significativa en alguno de los promedios. Entonces ahora vamos a continuar encontrando cuáles son las diferencias que existen entre los promedios. Entonces para esto vamos a continuar con el mismo conjunto de datos que teníamos de la sesión anterior. Entonces, ¿qué vamos a revisar en este caso? Bueno, vamos a revisar primero el diagrama de cajas, luego hacer el gráfico de medias y hacer pruebas analíticas de rangos múltiples. Entonces, vamos primero, dado el conjunto de datos que tenemos, podríamos volver a realizar el análisis de varianza, ¿no es cierto? Entonces veamos datos, análisis de datos, ya. Análisis de varianza, parece que es el primero, análisis de varianza de un factor, ¿no? Aceptar. El rango de entrada es este conjunto de datos que está aquí, agrupado por columnas, rótulo en la primera fila así, es la significancia del 5%, el rango de salida, ya tengo que marcar aquí primero, y ahí escoger desde donde quiero, bueno, desde aquí, ¿ya? Y aceptar. Ya, entonces aquí tengo los resultados, ¿no? Bueno, recuerden que uno de los supuestos para el análisis de varianza es que las varianzas tienen que ser constantes, ¿no? Entonces aquí estoy viendo que no son constantes. Este 0,29 jamás podrá considerarse una varianza similar a 2,37, ¿no? Entonces, ahí igual hay una prueba que se puede realizar para determinar la igualdad de varianzas. Entonces, ¿cuál es el resultado aquí? El resultado aquí es este valor P, ¿no? Entonces, vamos a resaltar esa celda, puede ser ahí, con ese color, ¿no? Este es el valor P. Un dato también que necesitamos es el cuadrado medio, ¿no? Este dato que está aquí. Este es el error, ¿no? Esta es la varianza. Esta es la varianza del modelo, ¿no? La varianza promedio, ¿no? Estos datos que están aquí, estas varianzas que están aquí, promediadas, están aquí, en este 0,94. Los grados de libertad también vamos a necesitar, estos grados de libertad del error. Vamos a necesitar en algún momento. Entonces, bueno, entonces aquí ¿qué podríamos determinar? Bueno, se ha, o cómo, bueno, se ha determinado que existen diferencias significativas, existen diferencias entre algunas de las medias, ¿no? Diferencias en las medias poblacionales, con una significancia de 0,007. Ya, entonces esa es la conclusión después del análisis de varianza. Ahora vamos a revisar cuáles podrían ser los promedios que son diferentes. Hasta el momento solo ha dicho que hay alguna diferente, pero no sé cuál. ¿Ya? Entonces vamos a determinar cuál. Vamos a realizar, lo primero que vamos a realizar es este diagrama de cajas, ¿no? Esto podemos recortarlo de aquí y podemos ponerlo acá mejor. Ahí. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este diagrama de cajas. Entonces, diagrama de cajas o diagramas de cajas simultáneo. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Ahí. Ya, entonces, para hacer este diagrama de caja aquí en Excel, pues seleccionemos el conjunto de datos, insertemos gráficos recomendados. No me da el de caja recomendado, entonces en todos los gráficos aquí lo busco, ¿no? Cajas y bigotes. Aquí está. Entonces ponemos aceptar. Lo está poniendo ahí, recortémoslo de ahí y pongámoslo aquí abajo. Control V. Ya, entonces el rango no está correcto.
Entonces afinemos un poco más el rango, puede ser de 6 a 14, dar formato al eje. Entonces el mínimo está como 0 automáticamente, digamos que va desde 6 hasta 14, todavía hay desde 7 lo podemos hacer, ¿no? Desde 7 hasta 13. ¿Ya? Ahí estarían los rangos, ¿no? Entonces, esto lo podríamos hacer un poquito más pequeño, tal vez. Ahí. Entonces, ¿qué se puede determinar aquí? Aquí esta es una idea general de qué es lo que está sucediendo, aunque no es exacto, ¿no? Pero sí podría yo concluir, por ejemplo, que el método D, este es el método D, es diferente al B y al C. Bueno, a todos. El método D es diferente a todos, ya, porque las cajas no se traslapan, ¿no? Si las cajas no se traslapan, yo tengo la seguridad de que son diferentes, ¿ya? Pero si las cajas se traslapan un poquito, no sé yo si son estadísticamente diferentes o no. Ahí tendría que realizar la prueba estadística. Pero aquí yo, por ejemplo, yo sé que el método A se traslapa con el método B y el método C, ¿no? Pero igual la dispersión es amplia, ¿no? Entonces no es un método conveniente el A porque tiene una gran dispersión, ¿no? Entonces puede salirme en muy poco tiempo, pero también asimismo puede darme en mucho tiempo, ¿no? Entonces, porque la dispersión es grande, la varianza es grande, no es conveniente esta. Ahí más conveniente sería esta que tiene una pequeña dispersión, ¿no? Y esta tiene una dispersión intermedia, pero el tiempo es menor, ¿no? Entonces, yo escogería el, el método B, porque es el que menor tiempo conlleva, ¿no? Definitivamente hay diferencias estadísticas con el C y el D, ¿ya? No hay estadística, la media no es diferente, posiblemente con la A, ¿no es cierto? Habría que ver los intervalos de confianza para la media, ¿no? O el método A, ¿ya? Entre el método A y el método B. Entonces, este sería el método de gráfico, ¿no? Para determinar cuáles diferencias pueden ser significativas, ¿no? Entonces, definitivamente la D es diferente a las demás, ¿ya? A y B, ¿ya? Pues, se traslapan. B y C no se traslapan, pero A también se traslapa con C, ¿ya? Entonces, eso podríamos determinar analíticamente también. Bueno, una vez que hemos realizado ya las comparaciones utilizando el diagrama de cajas, vamos a ver el gráfico de medias, ¿no? Entonces, para el gráfico de medias, lo que vamos a hacer es gráfico de medias, pongamos aquí. Lo que vamos a hacer es calcular los intervalos de confianza de cada uno de los grupos, el intervalo de confianza del promedio. Entonces, ¿qué necesitábamos para el intervalo de confianza del promedio? Necesitábamos el Y barra, ¿no es cierto? Vamos a escribir primero la ecuación del intervalo de confianza, ¿ya? Y ahí determinamos lo que necesitamos, ¿no? Entonces las medias van a ser igual al Y barra más menos el error de estimación, ¿no es cierto? Va a ser igual al Y barra más menos el error de estimación. Vamos a poner error de estimación ya. Pongamos. Más menos donde insertar ese error de estimación era igual al estadístico T multiplicado por la S sobre raíz de N, ¿no es cierto? Ya, aquí arriba S. Eso teníamos, ¿no? Vamos a hacer esto mejor. Control C, Control V. Y ahí, ¿no? Entonces,
el gráfico de media es este, ¿no? Este me da el intervalo de confianza. Y a la parte que está acá, a esta se le conoce con el error de estimación, ¿no? En lo que está ahí. Entonces, ¿qué necesito calcular? Vamos a ponerlo acá. Sí. ¿Qué necesito calcular? Necesito calcular el y barra para cada grupo, el t, que es uno solo, ¿no? S y raíz de n. Bueno, no estoy seguro de que si es uno solo, pero vamos a hacerlo. Entonces, vamos a poner el grupo A, B, C y D. Y vamos a ir calculando todo eso que necesitamos. Entonces pongamos centrado, la línea y centrado. Entonces, ¿qué es lo primero que necesito? El y barra. Entonces, insertar, símbolo ecuación, y vamos a poner el y barra. El y barra para cada uno. Un promedio, porque eso es lo que voy a necesitar. Y entonces vamos a calcular aquí. Promedio. ¿De qué conjunto? Vamos a ver el conjunto de datos. Este es el conjunto de datos, ¿no? Ya. Así para todos, para B, C y D. Ya. Tengo que encontrar el T. Vamos a ver el T. Ya. A ver, insertar, símbolo, ecuación, el T. Ahí tengo que determinar si es un T para todos o si es uno para cada uno. Vamos a ver. Entonces sería inverso punto T, ¿no? Inverso punto T de dos colas, la probabilidad, ya si es de dos colas, ya aquí ya me va a dividir 0.05, ya la divide en dos colas, punto y coma. Y grados de libertad, ya, grados de libertad depende de cada muestra, porque grados de libertad es n-1, ¿no es cierto? Entonces necesito n, aquí y barra, escape. Y a este t lo voy a poner aquí abajo, ya, porque aquí necesito el tamaño de la muestra, n, ya, y barra y n. Vamos a calcular entonces el n. Contar cuántos números hay en el mismo conjunto que está acá. Ya. Entonces ahí deberían haber 6, 4, 5 y 5. Tiene que darme esto. 6, 4, 5 y 5. Vamos a centrarlo también. Ya. Ahora sí ya puedo calcular el t. Es inverso punto t de dos colas directamente para que me dé el valor de t. La probabilidad es 0.05, el 5% de significancia. Y grados de libertad es n menos 1. Cierro paréntesis y enter. Ya, este es el t cuando la muestra vale 6. Este es el t cuando el tamaño es 4. Cuando el tamaño es 5. Es el mismo, ¿no? Ahí estaría, ¿no? Entonces mire cómo se incrementa el t con un tamaño de 4, ¿no? Ese es el número t. Ya, entonces tengo t, s, vamos a calcular s. Ya, entonces aquí vamos a poner s. Insertar, símbolo, ecuación, s, pero lo puse subrayado. Creo que puse Shift S, creo que. Control S, creo que fue. Ahí está. Control S, subraya y quita subrayado. Entonces, ¿qué es el SS? Es la desviación de la muestra. Desviación estándar de la muestra. ¿Cuál es la muestra? El mismo conjunto de datos. ¿Ya? Cierro paréntesis, enter. Ya. Ahora sí, ya podría calcular aquí, bueno, podemos calcular el E, inclusive primero, ¿ya? Para solo hacer con el E. Insertar, símbolo, ecuación, el error de estimación. Ya, el error de estimación. ¿Qué consiste el error de estimación? El error de estimación es la T, que es este número que está aquí,
multiplicado por S, que es este número que está aquí, dividido para la raíz de n, que es este número que está aquí. ¿Ya? Cierro paréntesis y enter. Ya, entonces el error de estimación es este para cada uno. Entonces vamos a calcular el límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza. Insertar, símbolo, ecuación, el límite inferior, L, control CB, y acá vamos a poner U, el límite superior. ¿Ya? Ahí estaría, ¿no? Entonces, ¿qué sería L? L sería igual Y barra menos el error de estimación. Y el límite superior sería Y barra más el error de estimación. Ya, entonces, esto iría desde 8.25 a 11.49. Y así, ¿no? Entonces, miren, este es límite inferior, límite superior. Ya, por ejemplo, el A varía desde 8.25 a 11.49. Entonces hay que ver con cuál se traslapa, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos para graficar? A ver, el 1 y poner una línea que va de 8 a 11. ¿Ya? Para el 2, estos dos puntos. Para el 3, estos dos puntos, ¿no? Aquí, el gráfico, serían las X, A, B, C, D. ¿Será que podríamos graficar esto? Para el A, este. A ver, veamos. Que en el eje X tenga estas letras, ¿no es cierto? Y en el eje Y tenga estos datos. Ya, veamos. Insertar, gráficos recomendados, pero solo puntitos, no quiero que me ponga barras, sino solamente el punto. Ya, a ver. A ver, línea, no. XY dispersión. Sí, este puede ser. ¿Ya? Claro que ahí no le dibuja A, B, C, D, sino que pone 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Pero ese es el que más se parece. Aceptar. Ya. Entonces, 8, 25, 7, 9 y 10. Ya, agreguemos una serie. Seleccionar datos. Ya, las etiquetas ABCD. Agregar una serie. Serie 2, pongámosle ya. Bueno, superior. Pongámosle ya. Los valores X de la serie. Los valores X de la serie deberían ser estos mismos, ¿no? Los valores Y de la serie deberían ser estos que están aquí. ¿Ya? Ahí. Aceptar. Aceptar. ¿Ya? Entonces aquí estarían. Estos serían los intervalos de confianza. Vamos a dibujar unas lineecitas aquí. Control X, cortemos de aquí y peguémoslo acá abajo. Control V. ¿Ya? Podemos el eje también dar formato al eje que empiece desde 6, tal vez, ¿no? ¿Ya? Desde el 6 hasta el 13 o desde el 7 inclusive podemos hacerlo empezar. ¿Ya? Ahí. Cerrar. Dibujamos unas líneas aquí que vaya de aquí a acá, de aquí a acá. Así. Insertar. Ilustraciones. Formas. Líneas. Entonces dibujemos una línea que vaya de aquí hasta acá. Y démosle un formato. Efectos de forma. Contornos de forma. El grosor. El estilo es que... Bueno, ese. Y el color. Bueno, control C, B. Ya este lo vamos a pegar ahora al de acá.
control CB, este lo vamos a pegar a este, control CB, y este lo vamos a pegar a este que está aquí, ¿no? Bueno, entonces este sería A, B, C y D, ¿no? Podríamos insertar esos cuadros de texto también. Ya. A ver cómo dice texto, cuadro de texto. Ya, entonces a este pongámosle A. Ah, ya. Ahí pongámosle A. Control CB. A este pongámosle B. Control CB. A este pongámosle C. Control CB y a este pongámosle D. Se parece un poco al diagrama de cajas que hicimos, ¿no es cierto? Ya. Se parece un poco al diagrama de cajas que está acá, ¿no? ¿Cuáles serían las diferencias? A ver. Ya. Estos empiezan desde 8 y pico. Este también, mire. El B. Ya. Entonces, aquí hay una... ¿Cuál podría ser una diferencia? Ya, el B y C, por ejemplo. B y C se traslapan, ¿no? B y C. Y acá el diagrama de cajas no. No se traslapan B y C. Si se dan cuenta. La caja no se traslapa. Pero el intervalo de confianza para las medias sí se traslapa. ¿Ya? Entonces, a la hora de decidir si es diferente, el diagrama de caja no me ayuda porque va a decir que si es diferente B con C. Pero el intervalo de confianza de la media no. ¿No? No es igual. ¿Ya? Entonces ese sería el gráfico de medias. El título de gráfico, cambiémosle, pongámosle gráfico de medias. Y acá, gráfico de cajas, acá arriba. Diagrama de cajas. Ya, diagrama de cajas. Ya, bueno, entonces hemos realizado ya las comparaciones utilizando el diagrama de cajas y gráfico de medias. Vamos ahora a revisar las pruebas de rango múltiple. Veamos esta diferencia mínima significativa. ¿Ya? Esta ya es una prueba analítica. Esto no hay en Excel una fórmula ya cargada, pero en cambio en Minitab sí hay. ¿Ya? Diferencia mínima significativa, ya esto se lo conoce con LSD, ¿no? De mínima list significant difference. Ya, la diferencia mínima significativa, ¿no? De las siglas en inglés. Least significant difference. Entonces, ¿en qué consiste esto, no? Consiste en hallar la diferencia mínima significativa, ¿no? Símbolo, vamos a insertar la ecuación para la diferencia mínima significativa. ¿Qué va a ser la diferencia mínima? Va a ser igual al t, que multiplica a la raíz, bueno, a la desviación sobre el tamaño de la muestra, ¿no es cierto? Pero aquí, como tenemos dos muestras, sería aquí el cuadrado medio del error, que ya lo encontramos ahí, multiplicado por la suma de los inversos de los números, ¿no? Aquí pongamos NI 1 sobre NI, control C, más control B 1 sobre NJ. ¿Ya? Entonces esta es la diferencia mínima significativa. Si la distancia que hay, ¿no?, entre el promedio de A y el promedio de B
ya es menor que esta distancia mínima, se consideran iguales. ¿Ya? Entonces vamos a ver entre A y B, por ejemplo. Vamos a ver entre A y B. Porque aquí tenemos que considerar que tenemos tamaños diferentes, ¿no? Si la muestra fuera balanceada, si la muestra o si el diseño, ¿no? Si el diseño estuviera balanceado, ¿qué significaría que el diseño es balanceado? Que el diseño está balanceado significa que los n son iguales, ¿cierto? Significa que el n de i es igual al n de j ya, o sea que es un n, ¿no? O sea, el mismo tamaño de la muestra. Ya, si estuviera balanceado sería esto. Entonces, ¿cómo cambiaría la fórmula, ¿no? Si el diseño estuviera balanceado? A ver qué hice. Bajemos esto un poquito más acá. ¿Cómo cambiaría entonces? Aquí sería 1 sobre n, el mismo tamaño de la muestra, ¿no es cierto? ¿Ya? Y acá igual. O sea, ¿ya? Sería así, ¿no es cierto? Y aquí 1 sobre n más otro sobre n sería 2 sobre n, ¿no? ¿Cómo quedaría entonces? Quedaría, no es este caso, ¿no? Pero quedaría lo siguiente. Quedaría 2 cuadrado medio de error, todo sobre n. Ya. Entonces, a ver, vamos a recortar de aquí esto, control X. Vamos a ponerlo aquí, control V. Ya. Y esto, control X, pongámoslo acá arriba. ¿Ya? Así quedaría. En caso, si el diseño estuviera balanceado, o sea, si no tuviera yo diferentes tamaños aquí, ¿no? Si todos fueran de 6, por ejemplo, todos fueran de 6. Entonces ya ese n lo pongo aquí como 6, simplemente. Un sexto más un sexto son 2 sextos, o sea, 2 sextos es un tercio. Y respondería ahí. Pero en este caso no es. Entonces los n son diferentes entre sí, ¿no? En este caso, pues, no es así, pues, ¿no? En este caso, control C, control V, o para este ejercicio, digamos, ¿no? No pongamos en este caso, para este ejercicio, en particular, para este diseño en particular, o para este ejercicio. Para este ejercicio no son iguales, ¿no? Entonces, y me quedo con la fórmula anterior. Diferentes. ¿Ya? Diferente. Entonces tengo que usar esta fórmula que está acá. ¿Ya? Entonces esa tengo que usar. Por si acaso, para que no haya confusión, ¿no? Eso no lo vamos a utilizar, esta fórmula que está aquí, porque los n son diferentes. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que hacer comparaciones de todas las medias. Por ejemplo, A con B. A con B. ¿Ya? Tendríamos que hacer A con B. Calculemos el LSD para A con B, ¿no es cierto? Control CB. Suprimamos. Ya, ahí tenemos que calcular el LSD para A con B, pero no solo para A con B, para A con C, y no solo para A con C, sino también para A con D. ¿Ya?
¿Cuál más nos falta? B con C, B con D, ¿no? Control C, B. B con C. B con D. ¿Ya? Y C con D. Entonces tendríamos que calcular cada uno de las medias de este error mínimo, ¿no? Para eso. Ya, ya, entonces CM del error y el T necesita el grado de libertad, ¿no es cierto? Ya, esto, ¿cómo lo ponemos aquí? Insertemos aquí 2, insertar. Ya, porque necesito este dato, CM del error, pero ya lo tengo yo, ya lo calculamos arriba, ¿no? A ver, copiamos la ecuación y borremos ya, control CB, ya, aquí solo nos vamos a quedar con este número que está aquí, CM del error, control X, control B, ya, igual, sí, igual, ya, CM del error, lo vamos a poner aquí, y este número es el mismo número, cuadrado medio del error, cuando calculamos el análisis de varianza, tenemos aquí, este es el cuadrado medio del error, y los grados de libertad es ese 16 que está ahí, ¿no? Ese grado de libertad. Control CB, G.L. del error. ¿Ya? Ya, sería igual a n menos k, que n menos k es este mismo dato que está aquí. Este. 16. Ahí estaría. Entonces, podremos calcular el t. El t es el mismo para todos, ¿no? Los n que van cambiando. Ya. Entonces, cuadrado medio del error también es el mismo para todos. Y los n que van cambiando. Entonces, aquí podemos poner n de i, n de j. El t es uno solo para todos, ¿no? Entonces aquí podemos poner eso. Insertar, símbolo, ecuación. Ya, ahí vamos a poner el n de i. O sea, el n para el primero. Lo vamos a poner aquí. Control CB. Acá vamos a poner el NJ. Ya. Y ahí vamos a calcular el LSD para cada par. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué? El NI. Aquí. Aquí tenemos que pegar ¿qué número? NI. El de A. ¿No? Bueno, A es 6. A es 6. ¿Ya? Con B. B era 4. ¿No es cierto? A es 6. Y acá C. C era 5. A es 6. Y acá tenemos D. D era 5 también. Vamos a verificar. ¿Ya? 6, 4, 5 y 5, ¿no? A es 6, B es 4, C es 5 y C es 5. ¿Ya? Ahí. B es 4. Con C que es 5. B es 4. Con D que es 5. Y C que es 5. Con D que también es 5. O sea, los tamaños de muestra, ¿no? Y aquí vamos a calcular ya, esta fórmula la vamos a calcular, ¿ya? Entonces el LSD sería igual, el T es inverso punto T
inverso.t de 2 colas, ¿no es cierto? La probabilidad 0.05, punto y coma, los grados de libertad, este número que está aquí, F4, porque voy a copiar una fórmula. Eso se mantiene fijo ahí. Y así es el valor de t, multiplicado por la raíz de ¿qué? Del cuadrado medio del error, que lo tengo aquí, multiplicado por, abro paréntesis, 1 dividido para este número, más 1 dividido para ese número que está aquí. Cierro ese paréntesis y cierro la raíz. Ya. Esa es la diferencia mínima significativa. ¿Ya? Entre A y D es 0. ¿Qué significa esto que entre A y D sea 0? Aquí bajó la fórmula. ¿Por qué bajó la fórmula? No le puse F4. A ver, es que ahí. Ya, verso.t, el 005, el grado de libertad del error, si está ahí. Ya. Sí, sí le puse. ¿No? Vamos a ver este que está aquí. Pero acá ha bajado. Se suponía que lo he fijado. B99. B100. Raíz de... Ah, ya no fijé, fue este número que está acá. Este número fue el que no fijé. Este. F4. Y ahí sí. Ya. Veamos acá. Ahí sí. Ahí sí. El rojo era que no había fijado. El grado de libertad del error. El grado del error sí está fijado. Y también ese cuadrado medio. Ahí están las diferencias mínimas significativas. Ya, ahora calculemos el y barra de A menos el y barra de B, el y barra de A menos el y barra de C, ¿no? Aquí pongamos ese número. Insertar, símbolo, ecuación, pongámoslo entre, como queremos el valor absoluto, pongámoslo entre barras, ahí. Ya, aquí vamos a poner los promedios. El de A, ya, el y barra. O sea, el promedio de A. Control C menos control B. El promedio de B. Ya, este sería el primer caso, ¿no es cierto? Ese es el número que tengo que poner aquí. Ya. Aquí abajo el y barra de A menos el y barra de C. Aquí el y barra de A menos el y barra de D. Entonces aquí pongámosle y barra del primero menos y barra del segundo. ¿Ya? Y valor absoluto de todo eso. Ya, entonces, los y barra, ¿dónde están? Aquí están los y barra. ¿Ya? Vamos a ponerlos ya. Aquí debería ser el A menos B, ¿no? El A menos B. Aquí está el A. Ya, menos el B. Pero me faltó algo ahí. Ya, me faltó ponerle valor absoluto. Bueno, esa dio positivo. Ahora el A menos el C, aquí vamos a poner valor absoluto. Abs, valor absoluto de A menos C. Aquí está de A menos C, para no andarme moviendo con el mouse. Ya, ahí estaría, ¿no? Ahora este sería el valor absoluto de A con D. Absoluto de A con D. De A menos D. Cierro el paréntesis, enter. Este de B con C. El absoluto de B con C. De B menos C. Cierro paréntesis. Ya. Este de B con D. Absoluto
B con D. B con D. Cierro paréntesis. Mire, aquí este le da negativo. 9 menos 11 da 2, ¿no? Pero como yo le saco el valor absoluto, significa que va a ser positivo. Valor absoluto, C con D. C menos D. Por ejemplo ahí, C menos D, 10 menos 11 da menos 1. Y calcular el valor absoluto da positivo. Ya, entonces, ¿cuál es significativa? Vamos a ver si es significativa o no. Conclusión puede ser, o resultado. Ya. Conclusión. Esta es la diferencia mínima significativa. Como este es menor, no es significativa. ¿Ya? Tampoco. Sí. Sí es. Ya, la diferencia es más que la significativa. No. Sí. Y sí. Ya. Entonces, centremos esto. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí A con B me dice que no es. Ya. A con B no es. Ya. Se traslapan. A con C tampoco es. A con C tampoco es porque se traslapan. ¿Ya? A con D sí es. A con D sí es. O sea, el A con el D sí es significativa la diferencia. ¿Ya? A con D. Utilizando este método de diferencias mínimas significativas, A con D sí es. ¿Ya? B con C no es. B con C no es. Se traslapan. B con D sí y C con D sí. B con D sí y C con D sí. Sí es. Entonces ahí está un método analítico de determinar cuáles son diferentes, ¿no? Aquí podemos poner una linecita abajo y aquí podemos poner una linecita al borde derecho. Ahí, ¿no? Ahí. Entonces ahí estaría el método de la diferencia mínima significativa. Y hay otros métodos también. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos ya. Llevamos 42 minutos. Hay otros métodos también que se están indicando aquí. El método de Tukey es un método más conservador, pero este requiere ver valores en una tabla. Entonces no vale la pena resolver si tenemos que buscar valores en un libro, ¿no? Duncan, si las muestras son de igual tamaño y comparación con un control, esto si yo quiero comparar contra el método actual, por ejemplo, ¿ya? Todos los comparo contra el método actual. No comparo B con C, sino solamente B con A, C con A, D con A. ¿Ya? No comparo B con C, sino simplemente con el método de control. ¿Ya? Bueno, entonces esto es lo que podemos hacer aquí manualmente y con Excel. Ya de ahí no hay nada más aquí con Excel. Aquí lo que sí podríamos hacer es con Minitab. ¿Ya? Entonces copiemos los datos y hagamos lo mismo que hicimos. Comparemos los resultados. Control C. Vamos a abrir Minitab. ¿Ya? Y vamos a realizar. Ya. Entonces aquí peguemos. Control B. Y aquí tenemos los datos, ¿no? Aquí están, ¿no? A, B, C y D. Ya. Entonces el asistente sí tiene prueba de hipótesis, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? ANOVA de un factor. Esta es ANOVA de un factor, ¿no? Y ahí usted escoge los datos de Y para cada valor están en columnas separadas. Sí. ¿Ya? Y las columnas son estas que están aquí. A, B, C y D. ¿Ya? Seleccionar. ¿Ya? Entonces no escoge más en el asistente. No puede parametrizar nada más. Y aquí lo que da es aceptar. ¿Ya? Entonces aquí estaría ya el resultado utilizando el asistente de Minitab. ¿Ya? Pero ¿qué método ha utilizado? ¿Ya? No lo sabemos aquí. Ahora, bueno, ¿difieren las medias? Sí. ¿Ya? El P 0,002.
Mire, el P que nosotros calculamos no dio 0,002. Ya, el P que nosotros calculamos dio 0,007. O sea, hay un procedimiento diferente que está utilizando. Ya, ¿cuáles medias difieren? Por ejemplo, B con D difieren. Nosotros calculamos de las que difieren. Bueno, aquí gráficamente podríamos ver B con D sí. B con D sí difiere, ¿no? B con D sí difiere. C con D también difiere. C con D también difiere. Ya, A no difiere con ninguno. A. Veamos nosotros lo calculamos A con cuál difiere. Ya, no, A con D. Miren, nosotros calculamos diferencia mínima significativa, A con D sí difiere. Pero en el análisis que le hace el asistente, A no difiere con ninguna. ¿Ya? Y D difiere con B y con C, como ya habíamos visto acá. Ya, D difiere con B y con C. Esta es la comparación de las medias, ¿no? Estas son las medias. Lo que nosotros hicimos ahí verticalmente, aquí está, ¿no? El de A, por ejemplo, abarca todo, por eso no difiere con ninguna. A se traslapa con B, se traslapa con C, se traslapa con D. ¿Ya? Entonces, por eso no difiere con ninguna. En cambio, D difiere con B y con C. ¿Ya? Eso en este análisis que ha hecho aquí. Prueba, dice. Usted puede concluir si existe diferencia, gráfico de comparación, busca intervalos de comparación rojos que no se superpongan para fijar las medias que difieren entre sí. Ya, el azul, como no difiere con ninguna, está de color azul, el A, digamos. En cambio, rojo sí, hay tres. Y busque con cuál está. Por ejemplo, B con C no, pero B con D sí, y C con D sí, difieren. ¿Ya? Considere el tamaño de las diferencias para determinar si tiene implicaciones prácticas. ¿Ya? Y acá, las distribuciones de los datos. Mire, estas son las varianzas. Compare la dispersión. Este tiene gran dispersión y este tiene poca dispersión. ¿Ya? Entonces deberían tener similares de dispersión. Y aquí el orden de los datos está bien, tiene positivos, negativos, indistintamente. ¿Ya? Y aquí están los intervalos de confianza para la media, ¿no? Mire, por ejemplo, el A, intervalo de confianza es 8.25 a 11.49. Vamos a ver, nosotros hicimos, ¿ya? Intervalo de confianza para el A. Aquí está el A, de 8.25 a 11.49. ¿Sí ven? De igualito. El B, de 7.8 a 10.17. De 7.8 a 10.1. El B, de 7.8 a 10.1. O sea, sí son los mismos valores. El C, de 9.6 a 10.5. De 9.6 a 10.5. Y el D, de 10.9 a 12.3. El D, de 10.9 a 12.3. Bueno, aquí no me dio igualito. ¿Ya? Ah, no, sí, porque es así que tenemos que revisar. De 10.9 a 12.3. Ya verticalmente. Límite inferior, límite superior. Y aquí hicimos el gráfico. Y este no puso el gráfico de las medias aquí, ¿no? Sí, pero está vertical. ¿Ya? Entonces este es el asistente. Pero el asistente no sé qué método está utilizando. ¿Ya? Entonces, podemos copiar esta imagen y pegarla, ¿ya? Copiar la gráfica. Aquí pongamos asistente de Minitab. Esto es lo que le sacó el asistente de Minitab, pero usted no controla qué pruebas está haciendo. Control B. G. Ya. Ahora vamos a utilizar en Minitab, ya no vamos a utilizar el asistente. Aunque en el asistente aquí hay otra prueba más, que es la prueba de desviaciones estándar. ¿Ya? Esta prueba. Hagamos la prueba de desviaciones estándar para ver si las varianzas son iguales o diferentes. Ya, ¿cómo están ordenados sus datos? Los valores de Y en una columna, no. Cada valor aquí. Vamos a ver, seleccionar y aceptar. Ya, entonces, ¿difieren las desviaciones estándar? No difieren. No difieren las desviaciones estándar. Se traslapan. Entonces sí se puede. ¿Ya? No hay suficiente evidencia para concluir que existen diferencias en las desviaciones. ¿Ya? Entonces,
sí podríamos utilizar la prueba como la estamos utilizando, porque no hay diferencias entre las desviaciones estándar. Copiar gráfica, desviaciones, prueba para las desviaciones, ¿ya? Este es como el ANOVA de las desviaciones. Control V. Entonces aquí se concluye que se pueden considerar iguales, ¿ya? Entonces las medias sí difieren, pero las desviaciones no difieren, ¿ya? No difieren las desviaciones. Entonces está bien. Y vamos a utilizar ahora el menú estadística, estadísticas básicas. No era ANOVA. ANOVA, un solo factor, ¿ya? ANOVA, un solo factor. Ya, ahora aquí hay más opciones para escoger. Los datos de respuesta están en una columna para cada una. Sí. ¿Ya? Seleccionar. Ahí. Aquí hay opciones. Por ejemplo, asumir varianzas iguales. ¿Ya? En la prueba que acabamos de hacer dijo que sí podíamos hacerlo. ¿Ya? Entonces, dejémoslo seleccionado. Ahí. Si le quitamos esto, hace una prueba diferente. Si le dejamos habilitado, hace la prueba que nosotros estábamos haciendo. Aceptar. ¿Qué comparaciones queremos hacer? ¿Ya? Nivel de significancia, 5%, ¿ya? Ahí está 5, dice ahí, ¿no? Entonces, aquí están las pruebas. La prueba de Tukey, la prueba de Fisher, la prueba de Dunet, y aquí uno tiene que escoger cuál es el de control, ¿ya? Si cojo con A, ha de salir que ninguna es significativa, ¿no? Vamos solo a la de Tukey. Dejémosla ahí, ¿ya? Gráfica de intervalo para las diferencias de las medias. Ya. Y aquí estarían las pruebas. Las pruebas, una prueba analítica. Aceptar. ¿Qué gráficos quiero? Gráfica de intervalo. La gráfica de caja de datos también está aquí. Bueno, podemos ponerle como la hicimos, ¿no? Los residuos, esto no, todavía no le pongamos porque esto es la próxima clase. Aceptar. ¿Ya? ¿Qué resultados queremos ver? El método, los factores, análisis de varianza, resumen del modelo y las medias. Y aceptar. Ya. Entonces aquí estaría el resultado. Ya. ¿Qué es la hipótesis nula? Todas las medidas son iguales. La hipótesis alterna, alguna no es igual. Pero se presupuso igualdad de varianzas para análisis. Hicimos la prueba y dijo que sí podían considerarse iguales. El factor, bueno, ahí no está el nombre del factor, pero podría ser el método. Y los niveles son 4, el método A, B, C y D. Y aquí está el análisis de varianza, ¿ve? Como pusimos presuponer varianzas iguales, nos dio el mismo análisis que nosotros utilizamos. Copiar como imagen, ¿ya? Estos son los mismos datos. Vamos a ponerlos aquí para analizar y ahí lo pegamos abajo. ¿Ya? Aquí, ¿no? Control V. Bueno, ya lo pego abajo. Ya, pero sí es el mismo. Son los mismos datos. Recuérdense que el valor P era 0,007, este era 32. Acuérdense, los grados de libertad, todo. Eso porque escogimos presuponer varianzas iguales. El resumen del modelo. Esto no hemos visto todavía. ¿Ya? El resumen del modelo. Las medias sí vimos. Comparación. Copiar como imagen. Ya, aquí está el S, ¿no? El S. 0,97 que sale de aquí. Aquí está, ¿no? La desviación. 0,94 dice aquí. Y aquí. Bueno, a ver, copiemos las medias. Las medias sí las habíamos resuelto. De 9 a 10,70. Copiar como imagen. Ya. Control V. Esas son las medias, ¿no? Por ejemplo, el A, 9 a 10,70. El A. La media. Límite inferior, límite superior. No, ya no es lo mismo. De 9 a 10,70. 9 a 10,70. A ver, el Y barra. Ya, desviaciones, el análisis de varianza, las medias. Esta es la desviación estándar agrupada. Parece que calculas con la desviación estándar agrupada. Todas
con esta, no con su individual, ¿no? Sino con la dirección estándar agrupada. Este es 0.97. Comparaciones en parejas de Tukey, lo que decíamos, ¿no? El método de Tukey. Los grupos D y C se pueden considerar del mismo grupo, ¿ya? D y C. Y A, B y C podrían estar en otro grupo, ¿ya? Aquí abajo salen los gráficos. Sí, aquí. D y C pueden estar en un grupo. O sea, D solo comparte promedio con la C, ¿ya? D solo comparte con la C. Mientras que C comparte, además de con D, ¿ya? Aparte comparte C con B y A. Dese cuenta que esta es más conservadora, ¿no? En la prueba de diferencia mínima significativa, D no compartía con ninguna, ¿ya? Pero en cambio Tukey sí. Tukey comparte más. Ahí decía que es más conservadora, ¿no es cierto? Tukey. Ya, estas son las pruebas simultáneas. Así lo mismo que hicimos para LSD, hace aquí para Tukey. B con A, D con A, todas las pruebas. Y estas son las diferencias con el 0. Donde el 0 atraviesa son iguales. Ya. B con A no son diferentes, son iguales. En cambio acá D con A son diferentes, porque no atraviesa el 0. Y D con B son diferentes, porque no atraviesa el 0. ¿Ya? Aquí está gráfica de intervalos de AB, pero esto era con Tukey. Sí, este es con Tukey. Y gráfica de cajas. Aquí está el gráfico de cajas, ¿no? El mismo que habíamos resuelto en Excel, el gráfico de cajas. Aquí está. Está aquí. Mire que esta línea atraviesa inclusive al D. Lo mismo sucede acá. Bueno. Entonces hemos hecho una mega clase, ¿ya? Revisando los procedimientos tanto en Excel como en Minitab, ¿no? El asistente, prueba de hipótesis y estadística, ANOVA, un solo factor, ¿no? Entonces, ANOVA balanceado cuando los datos son iguales. Análisis de media también lo podríamos hacer, análisis de media, ¿no? Modelo lineal general es mezclado. Esto ya es mezclado todo esto, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces vamos a ya a guardar documento de Excel, tarea 23. Esta, ¿no? Archivo, imprimir tu PDF. Aquí está con colorcitos, ¿no? No sé si borrar estos colores que están aquí. Ya, pues estos son los datos importantes para el paso 2, ¿no? Ya. Eso. Imprimir. Ya. Tarea 23. Comparaciones múltiples. Esto es lo que vamos a realizar. Listo. Bueno, esto sería todo por ahora. Nos vemos en la siguiente clase donde vamos a ver la verificación de los supuestos del modelo. Hasta luego.